Listo. Muy bien, muchas gracias por su presencia y por su puntualidad. Ya vamos a iniciar con esta cuarta sesión, que como ya saben, bueno, pues la anterior sesión estuvimos hablando sobre diálogo y dialogicidad, estuvimos hablando del tercer capítulo, pero quedó una partecita pendiente con la cual pues hoy voy a iniciar con ese análisis y vamos a ir avanzando hacia el cuarto capítulo, también recordando que hoy es la última sesión y pues nada, ¿no? Más que agradecerles por ser parte de este evento y pues también por toda su atención y aportes que han hecho a lo largo de estas tres sesiones y hoy que será la cuarta. Y pues ahora sí que aprovecharlo al máximo, ¿no? Que todavía tenemos esta sesión. Así que bueno, vamos a ir ya avanzando. Y bueno, la sesión pasada, recordaremos, estuvimos hablando sobre aspectos relacionados con la libertad, ¿verdad? Y algunas cosas que ustedes mencionaron que fueron muy nutritivas a todo lo que estábamos hablando. Y bueno, por ahí les comenté de unos elementos que tienen que ver con la práctica del diálogo, el diálogo en sentido educativo, que, bueno, dicho también de otra manera, ¿no? Hablar de libertad en sentido social es hablar de diálogo, ¿no? O sea, acá podríamos decir que cuando nos imaginamos a una persona construyendo al mundo en comunidad, lo hace en diálogo, ¿no? No imaginamos como que personas solamente abrazadas o sonriéndose, ¿no? Sino imaginámonos personas dialogando, personas que de alguna manera a través de la palabra pues también construyen el mundo y por consiguiente de alguna forma eso también tiene que ver con el proceso de transformación, que justamente como ya dimos cuenta, la transformación es resultado del verdadero proceso educativo, ¿no? O sea, quiere decir que la perspectiva de Freire no aspira a repeticiones, ¿no? Sino que aspira a transformación. Por eso se demarca, se descoloca de esta posición de adoctrinamiento que a menudo es romantizada o refinada con la transferencia de conocimiento, que no se convierte más que en transferencia de datos o de información y que reduce entonces la riqueza del conocimiento a la reproducción. ¿Qué quiere decir reproducción? Pues a la repetición de discursos, de ideas, de propagandas, ¿no? Que no terminan siendo más que lo mismo, ¿no? A tal punto que pueden pasar generaciones situadas, bloqueadas en un mismo punto de partida. Bueno, Freire se descoloca de ahí, ¿no? Y se descoloca a partir de la lógica de la transformación. O sea, quiere decir que toda actividad humana implica transformación. El humano que realmente utiliza su trabajo como fuente de vitalidad tiene que ver con que se está transformando, ¿no? Y que a menudo decíamos que hay una palabra muy apropiada en Freire que es el empoderamiento, porque el empoderamiento tiene un lugar muy importante, porque a menudo también puede haber trabajo, también puede haber actividad humana, puede haber educación, sí, pero alienada, o sea, enajenada. Quiere decir que podemos hacer esas fuerzas transformadoras para nuestra realidad, pero que desconocemos o que no las son propias de nosotros. ¿Por qué? Porque las vemos como desconocidas. ¿Pero qué es lo que hace que las veamos como desconocidas? Porque están de alguna manera coartadas por las necesidades impuestas, ¿no? O sea, quiere decir que no partimos desde las necesidades humanas de una comunidad, sino partimos como el tener que estudiar, trabajar para intereses que no son propios. Ese ejercicio que, si se dan cuenta, es un ejercicio material, o sea, de la propia realidad, no lo estamos diciendo de manera hipotética, estamos diciendo en un sentido de acción, hace que las personas se separen de sus acciones, pero también de sus reflexivas. Entonces acá Freire busca no separar eso, lo cual le llama praxis cuando se unen reflexión y acción, ¿no? Pues bueno, en este sentido de acción y reflexión, que tiene que ver con la praxis, habla también del cuadro de la libertad en sentido educativo, que para él es el diálogo y que tiene que ver con los elementos que ahorita vamos a ver en pantalla. Pero bueno, antes de empezar con el primero, que algo que les quería preguntar desde la sesión pasada, era igual iniciar esta sesión ya ahí como que analizando un poco, ¿no? Igual si tuvieron la oportunidad de la lectura del tercer capítulo o de algunas otras fuentes que hayan visto, o también, como decíamos, lo que nosotros mismos tenemos como personas, ¿no? O sea, nosotros mismos también tenemos experiencias que nos hacen pensar sobre esos conceptos. Entonces, bueno, este concepto es un concepto muy humano y me refiero al concepto del amor. Y la pregunta justamente es esa. Me gustaría saber para ustedes qué es el amor, ¿no? Ustedes cómo conciben el amor. No importa qué tan largo o qué tan pequeño sea eso que conciban, pero me gustaría conocer o escuchar o leer también, porque lo pueden poner por la caja de comentarios, qué es el amor. Aquí lo vamos a hablar primero en sentido general y ahorita lo vamos a aterrizar en la idea de Freire, ¿verdad? Pero probablemente puede que estemos tal vez en la línea de Freire o tal vez muy distantes, ¿no? Pero bueno, es un punto de referencia y quisiera que igual se pudieran animar a contestar esta pregunta de manera muy sincera. Si quieren utilizar la caja de comentarios o el micrófono, en este momento es bienvenido, ¿no? Para contestar esta pregunta, ¿qué es el amor? ¿No?
Les doy la oportunidad para que puedan hacer la respuesta. Así que bueno, adelante por si alguien quiere contestar. ¿Qué es el amor? ¿No? Como recordarán, su concepto, su idea, ¿no? Más allá de conceptos dados o ya construidos en algún lugar del Internet, lo que ustedes conciben como amor. ¿Qué es el amor? Ok, adelante, compañera Helen. No sé si no se prendió el micrófono, si no se escucha. Adelante, adelante. Bueno, Sí, adelante. hola, buenas tardes. Bueno, para mí el amor es el autorrespeto y autocuidado que se ve reflejado en la relación hacia el otro. Así, Ok, de concreto. ok, muchas gracias, compañera Helen, por su aporte. Tomamos como referencia esto, autorrespeto y autocuidado hacia el otro, en referencia al otro también. Muy bien, muchas gracias. Por acá Tania nos dice, el amor, permítame leerlo, el amor me parece una percepción significativa de las experiencias con nuestro entorno, nuestros allegados y que involucra reacciones fisiológicas y psicológicas temporales. Ok, compañera Tania, que es interesante porque inicia con el sentido de percepción significativa, ¿no? Y en relación a las experiencias. Eso también nos pone en análisis desde el punto de partida de la experiencia, ¿eh? Me parece muy, muy interesante. Gracias, compañera Tania. Mónica nos dice, así hay un cuento que leemos con los niños, se llama ¿Qué es el amor? Yo me quedo con que el amor es cuidarse de sí mismos y de otros, esto es con mucho respeto. Muchas gracias, compañera Mónica, también se me hace interesante, no conozco ese cuento, pero igual me abre pauta para leerlo, ¿no? Porque creo que se me hace también algo como muy interesante en lo personal, porque también me gustan esos historias o cuentos o películas que se abordan desde una pregunta, ¿no? Así que gracias, ¿qué es el amor? Se queda usted con cuidarse de sí mismos y de otros, con mucho respeto. Muchas gracias. Ok, no sé si por ahí, bueno, creo que la mayoría ya contestó. Bueno, vamos a ver en sentido de Freire que el amor es algo muy clave. Quisiera agregar una pregunta rápidamente, ¿no? Según lo que ustedes acaban de comentar, que me parece muy bien, o sea, creo que es muy, muy humano lo que acaban de decir. Hipotéticamente, voy a partir de la idea de que Freire empieza por el amor. No quiero decir que para Freire es lo único y más importante, pero lo que sí es que en este caso, en el texto, Freire inicia por el amor. Y a menudo vamos a ver, tal vez si tienen la oportunidad de seguir leyendo otras obras de Freire, que el amor es algo que aparece muchas veces, ¿verdad? O sea, quiere decir que con lo que está presente en varios de sus análisis. Y ahorita les voy a contar algo de Freire en relación al amor. Pero bueno, eh, quisiera también agregar otra pregunta a esto que acaban de responder. Bueno, ya que me dijeron que es el amor, ¿por qué consideran que Freire empieza por el amor como un elemento del diálogo? Y esto lo digo tal vez como diciendo que Freire lo pone en primer lugar para dar cuenta de los otros elementos. Pero por qué se podrían imaginar que Freire pone primero al amor, según lo que ustedes ahorita me han dicho que es el amor? Así que bueno, les doy la oportunidad, igual si quieren utilizar el micrófono o la caja de comentarios, ¿por qué consideran que Freire ha puesto al amor como el primer elemento que da posibilidad a todos los demás? Ok, bueno, por aquí la compañera Mónica dice, porque debemos confiar en los otros y quedar los otros para liberarnos en comunidad. Muchas gracias, compañera, se me hace muy acertada esta idea, confiar en nosotros, que por cierto, la confianza es otro elemento que vamos a estar viendo. Pero aquí dice algo que también creo que va de la mano, ¿no? Que a veces lo olvidamos, pero tiene que ver con el amor. Querer a los otros, es verdad, querer a los otros para liberarnos en comunidad. Eso considero que va a ser muy clave. Adelante, compañera Helen. Adelante. Bueno, ¿sí me escuchas? Sí. Sí, adelante. Bueno, yo parto de la educación que tiene Freire, en una lectura que hice, un artículo. El autor menciona que pues su papá era policía y lo relacionó con el valor de la justicia, y la mamá era una persona, una mujer pues bastante religiosa, ¿no? Entonces muestra, yo lo que he percibido en su escrito es que aplica, ¿no? Aplica de alguna manera lo aprendido en la cuestión religiosa,
y este adagio que conocemos, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces él, al amarse a sí mismo, refleja el amor hacia los demás, pues escuchando sus necesidades, escuchando la voz que tienen, porque actualmente, o no sé, ¿no? He escuchado algunas veces que dicen, demos la voz, ¿no? O sea, la voz la tenemos todos, el que no seamos escuchados es diferente. Entonces, él escucha y da altavoz, ¿no? O sea, pone bocina para que los demás escuchen las necesidades que tienen estas personas, ¿no? Está hablando de los campesinos. Y de qué otra manera, porque para él el amor es importante, ¿no? Para mí es en el sentido del ser solidario con los demás, ¿no? O sea, también esta parte, que este otro dicho que es, no hagas al otro, o trata al otro más bien como quisieras que te tratase, ¿no? Entonces ahí también para Freire aplica, veo esta parte, ¿no? Que donde él quiere esta justicia de trato, de derechos y pues de que sean reconocidas personas, todos los seres humanos. Eso es lo que yo creo. De ahí que parte la esperanza, la fe, la confianza, para el otro, hacia el otro, y sobre todo con las acciones, ¿no? Ok, muchas gracias, compañera Génesis. Me parece muy interesante esto que nos acaba de comentar, ¿no? De la importancia que probablemente está en Freire, que retomo esa idea que ahorita nos decía, que ahorita también quisiera agregar algo más, pero les doy chance de si alguien más quiere animarse a opinar. Eh, sí, posiblemente hay una influencia, tanto familiar como de su vida, ¿no? En la vida que él le toca de alguna manera caminar, hacer. Está presente una gran influencia, posiblemente hasta de religiosa, ¿no? Cristiana, pero que termina siendo parte de este tipo de conceptos, pero llevados a la praxis, ¿no? Así que bueno, ahorita vamos a comentar algo también al respecto, pero les doy chance todavía si alguien... Por aquí pone la compañera Tania, dice, puede ser porque Freire relaciona el amor como parte de la racionalidad, que en el diálogo es la iniciativa de compartir con el otro y eso crea una interacción más humana. Muy bien, claro que sí. De hecho, me parece algo también muy acertado verlo desde esa lógica, ¿no? Porque de alguna forma creo que se está entendiendo, a pesar de que lo estamos hablando desde sus conceptos, el amor se convierte en una especie de encuentro con el otro, ¿no? O sea, creo que es algo que aquí he visto como que se coincide, ¿no? O sea, hay un encuentro con los otros, o sea, vamos a decir como una posibilidad, ¿no? Y todo diálogo, pues lo que quiere es eso, o sea, como encuentro, como un puente, ¿no? Que una. Entonces, ok, vamos a entender como esa también, esa interacción más humana, como nos pone aquí la compañera Tania. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora sí a avanzar. Les agradezco bastante que hayan podido hacer estas pequeñas preguntas en tanto a lo que les estoy comentando. Y bueno, vamos a ver que Freire, permítanme avanzar. Okay. Freire nos dice que el amor es justamente, o también se puede entender como amorosidad, es justamente querer la libertad del otro, ¿no? Ese querer la libertad del otro nos lleva a algo que también para Freire significaría amar, que sería compromiso. El amor es un compromiso. Por eso nos dice que no es posible la pronunciación del mundo, que es un acto de creación y recreación, si no existe el amor que lo infunda, ¿no? Ahora, hasta este punto, si se dan cuenta, posiblemente podamos pensar que suena como romántico. De hecho, bueno, quiero reconocer que en el caso de ustedes, creo que tal vez también por lo mismo que ya hemos comentado en sesiones pasadas, no lo llevaron a ese punto. Creo que entendieron o han visto esta idea como freiriana, ¿no? Y tal vez imaginaron esto desde Freire. Pero quisiera como también acentuar algo, ¿no? Por si a lo mejor, les digo porque es normal, ¿no? Estamos acostumbrados como a un amor más imaginario, un amor como más romántico en sentido de fantasía, o como de encontrártelo, como de algo que te flecha, ¿no? O también como una utopía, ¿no? En el caso de Freire, la idea de amor, al igual que la libertad, como hablamos en las sesiones pasadas, vuelvo a repetir esto que dice él en una cita como muy existencialista, muy como de Sartre, ¿no? Amar es que es la libertad del otro, ¿no? Lo contrario de eso, lo contrario de no querer la libertad, es tener una relación que cosifica al otro, ¿no? O sea, quiere decir que mata al otro. Recordemos que la visión de Freire, al ser como también como de influencia existencial, tiene como una posición muy vitalista. Aunque esto pareciera común, no es tan común, ¿eh? O sea, no crean que todos los autores piensan así.
Cuando me refiero a vitalista, es que Freire, para él es muy importante el respeto a la vida. O sea, vamos a decir que para él la vida es el centro de todo lo que se hace. Lo contrario a eso es justamente eh, la muerte, o sea, acabar con la vida. Y eso también, hablando de la muerte, no solamente es el hecho de morirse, o sea, eso sería como de manera concreta, como biológicamente hablando, sino lo que representa la muerte es todo lo contrario a lo que representa la vida, que sería el movimiento. En caso de la muerte sería lo que no se mueve, lo controlado, lo que ya no crece, lo que ya no se desarrolla, lo que ya no camina, lo que deja de pensar, lo que deja de hacerse, ¿no? O sea, como lo ya terminado. Entonces, por eso, para Freire, ya lo decíamos desde sesiones pasadas, hay un amor a la vida. De hecho, él le llama biofilia. La verdadera educación debe de tener o debe de aspirar al amor a la vida. Y él nos ponía en la crítica en la segunda sesión de la educación bancaria que la característica de una educación opresora, en esencia, se puede entender que es una educación necrofílica. Por eso se puede entender que donde hay opresión, inmediatamente olemos la muerte. ¿Por qué? Porque la necrofilia sería un amor a la vida, perdón, un amor a la muerte. Ese amor a la muerte nos va llevando a creer que todo lo que implica eso que ahorita acabo de decir, todo lo controlado, lo terminado, lo que no se mueve, lo que ya no crece, lo que está definido, lo que está ya simplemente moldeado a una única forma, eso es la aspiración y objetivo de un sistema educativo que solamente ideologiza, ¿no? Entonces, por consiguiente, partiendo de esa posición, Freire considera que el amor es un acto de creación y transformación. Ese acto de creación y transformación es un puente con los demás, pero también es un puente para el ejercicio de la libertad. Y aquí quiero retomar una idea muy de Eric Fromm, pero que posiblemente también retoma en Freire, porque tiene que ver con el miedo a la libertad. Fromm nos dice que la libertad, hay como dos posiciones, ¿no? La libertad de y la libertad para. La libertad de es cuando damos ese primer paso hacia querer dejar de ser dominados, ¿no? Por eso Freire nos habla de una primera etapa, ¿no? Cuando estamos en la lucha por la libertad. Te podría decir que ahí justamente tal vez podamos percibirlo hasta de manera individual, si quieren entenderlo así, ¿no? Como yo ya estoy harto, ¿no? No importa si los demás no lo están, yo ya estoy harto. Pero sin lugar a dudas, hay un puente, y que ahí es donde entra esa parte de lo comunitario, ¿no? Que une esa libertad, que no es todo, o sea, es un primer paso, la libertad de, que sería liberarnos de la opresión, ¿sí? O sea, vamos a decir en un término así concreto, desobedecer, ¿no? Ya desobedeciste, pero ahora, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ahora tienes tu voluntad para ti. Desobedecer te posibilita utilizar tu voluntad. O sea, desobedecer ya es un acto de liberación, pero todavía te falta aplicar tu voluntad. Entonces, ahí viene la libertad para. La libertad para es para qué utilizaremos la libertad. Y aunque parezca eso sencillo, es algo de lo más complejo para el ser humano, porque el ser humano muchas veces se queda en ese limbo entre desobedecer, la angustia que implica el desobedecer y pasar a la acción de para qué utilizar la libertad, ¿no? O sea, quiere decir, ¿para qué soy libre? O sea, ¿para qué hago con esa libertad que tengo? Dicho de otra manera, ¿qué hago con mi voluntad? Mi voluntad ya me pertenece, me la ha apropiado, ya no le pertenece a la obediencia de un grupo, de unas personas, me pertenece a mí. Entonces, esa voluntad ahora aspira a la creación. Y ahí sí, ahí viene ese trabajo de comunidad. ¿Por qué? Porque para autores como Fromm, el amor juega un papel de puente hacia esa libertad. Entonces, cuando utilizamos el amor como un puente, la libertad se convierte en un acto en donde la persona utiliza su voluntad en unión con los demás, ya no como obediencia, sino ahora como unión de fuerzas. Entonces, esa independencia que tiene la persona ya sirve como una potencia en la unión comunitaria, ya no como una masa que obedece, sino ahora como una masa que piensa. Freire le llamaría a eso revolucionaria. Entonces, ¿por qué quiero decir o por qué me he metido a esta idea del amor? Porque el amor, entonces, tiene que ver, vuelvo a repetir, ya saliéndome, regresando de esto con Freire y saliéndome lo que decía de Fromm, pero tratándolo de relacionar, es que entonces el amor es querer la libertad del otro. Es como desear que los demás sean libres. Porque dice Freire, si los demás no son libres, yo tampoco lo seré. O sea, ¿pero por qué quiere decir esto? Porque si se dan cuenta,
siempre al pertenecer primero o cuando nos antecede o venir de un sistema opresor, siempre hay como una tentación a querer caer en lo mismo, ¿no? Aunque tengamos todas las ganas. Probablemente ustedes lo han visto en la historia de la humanidad, ¿no? Las personas en aras de quererse libres terminan repitiendo lo mismo, ¿no? De hecho, hay una historia que no sé si han tenido la oportunidad de leerla, pero se las comparto, se la recomiendo, que es una historia que viene de Zaratustra de Nietzsche, que es las tres transformaciones. Ahí hay un personaje, bueno, hay una transformación que se llama la de León. Son tres, el camello, el león y el niño. La de León representa este espacio que estoy diciendo ahorita, el querer libertad. Pero querer libertad implica generar compromiso, porque como les dije hace rato con lo de Fromm también, hay una angustia con eso, ¿no? ¿Cuál es esa angustia? Cuando uno lucha por su libertad, se encuentra ante las tentaciones, que sería seguir en la zona de confort, pensar que no se va a llegar a nada, o como Nietzsche dice en esa tentación con el león que quiere ser libre, que dice la palabra quiero, justamente, pero se encuentra con un dragón y ese dragón le dice, todo ya está hecho, no tienes por qué luchar por nada más, lo único que tienes que hacer es bajar tu cabeza y obedecer, porque es como si le dijera, estás perdiendo el tiempo, te estás partiendo la cabeza por nada, mejor solamente obedece. Eso es como una tentación de querer volver a esa opresión, que en este caso, en la historia de Nietzsche, el camello es el que representa esa sumisión. Entonces, Nietzsche ahí habla de que el león todavía le falta algo. Nietzsche, tal vez en sentido como de Freire y Fromm, uniendo a esos tres autores, va a coincidir, o la influencia existencial que hay, porque es lo que los une, la influencia existencial, es el sentido creador. O sea, para Nietzsche lo que hace que superemos las angustias es el sentido creador. Acá en Freire, el sentido creador, bueno, en Fromm también, el sentido creador es lo que lo que hace que las personas superen, pero en Freire el amor tiene que ver con crear. Entonces, ese crear tiene que ver también con comprometerse con las causas. O sea, quiere decir que cuando una persona se enfrenta o va a generar un diálogo con los demás, o sea, abre una conversación o una problematización de la realidad, como ustedes dijeron hace rato, tiene que escuchar, pero también se tiene que olvidar de querer imponer. Eso es complejo, ¿no? O sea, lo que le estamos diciendo es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque estamos acostumbrados a todo lo contrario, a mandar, a exigir, a imponer. Y a veces lo hacemos con las propias palabras como las utilizamos, ¿no? Como tienes que hacer esto, es tu deber, tú deberías, haz esto, haz el otro, háganme caso, cállense, siéntate bien, mandatos, ¿no? Puro orden disciplinario punitivo. Esa posición, descolocarse de eso, posibilita para Freire, es tentativo porque probablemente cuando llegamos sin conciencia, creemos que la única forma de generar respeto es bajo ese imperativo, ¿no? De imponer, de controlar. En el sentido de Freire va a decir, no, tienes que saber que si los demás tienen que cambiar y que es posibilitar verdadera libertad y que eso va a posibilitar que los otros piensen realmente y cambien su postura, tienes que dar la oportunidad de que también puedan ser libres. Y la única forma de hacerlo, vamos a decir, como esa fuerza que te va a ayudar, va a ser el amor. O sea, comprométete con las causas. O sea, quiere decir, entiende, como les decíamos la sesión pasada, el primer ejercicio previo que antecede a estos elementos, por ejemplo, el amor, sería ser consciente de que no son libres, pero quieren ser libres. Y la única forma de empezar a ser libres es que tú también seas parte de esa libertad. O sea, quiere decir que tú no vas a fomentar opresión, lo que vas a fomentar es que los demás puedan ser tal cual y como son, o sea, que puedan desarrollarse. Entonces, eso, aunque pueda haber una tentativa de ordena, diles, imponte, es necesario por eso estar comprometido con las personas, pero para que se dé ese compromiso, es importante tener amor. Y ese amor para Freire viene de ese ejercicio primero de concienciación. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto está consciente de la carencia de su libertad, en este caso el docente, y también se vive como ser todavía no terminado, ¿no? O sea, como ser interminado, que está en constante transformación. Esto da como una pequeña fórmula, vamos a decirlo así, que sería el amor se convierte en compromiso con los demás, que es querer la libertad del otro. O sea, para que yo sea libre, los demás tienen que ser libres. Entonces, yo no le puedo imponer a alguien algo porque yo no lo seré tampoco libre. Entonces, si quiero empezar a ser libre, tengo que, en mi encuentro con el otro, descolocarme de esa posición opresora. Ahora, aquí entra algo muy interesante también, ¿no? O sea, dentro de todo esto que estamos diciendo.
El compromiso nos lleva a la valentía nos lleva a la liberación. ¿Y qué quiere decir esto? Que también durante el trabajo de problematización que se da en el diálogo nace bajo la problematización de la realidad de las personas con las que se va a generar el proceso de educación, ¿no? Esa problematización que es de la realidad, que es de su contexto, que tiene que ver con sus necesidades, nace a partir, cuando hablo de problematizaciones, de cuestionar su realidad. A menudo, ese primer momento, problematizar, que es como generar las preguntas, nos lleva primero a resaltar o como dar cuenta de la realidad, ¿no? Como vamos a decir, como ya reconocer el problema, ¿no? Pero hasta ahí no llega el asunto, ¿no? Hay un segundo punto. Hay que entender las causas. Ese va a ser otro punto clave, las causalidades. Y eso nos va a llevar a las soluciones. No quiere decir que tengamos la solución en la mano, pero nos va a llevar a decir que vamos a iniciar un camino de proceso de transformación de eso. Esto, si se dan cuenta, tiene mucho que ver, otra vez le suene a lo que hace a veces la ciencia. La ciencia, tal vez el conocimiento que tiene no lo saca de la nada, ni siquiera parte de que ya lo tiene. Llega a eso, ¿no? Por ejemplo, imaginemos lo que sucedió con la vacuna, ¿no? Del COVID. En algún momento no existía. Sin embargo, tiene que hacer un trabajo de causalidad para poder dar con soluciones. Sin embargo, eso puede demorar, como lo vimos, ¿no? Puede ser de un pequeño lapso a varios años. Bueno, ¿por qué comento esto que estoy diciendo? Porque perdón, el compromiso que se juega ahí en tanto a causalidad es dar cuenta que esa realidad y sus problemas tienen un origen y ese origen nos posibilita transformar esa situación. Pero también transformar esa situación se va a necesitar valentía. ¿Por qué valentía? Porque aquí recordamos algo que nos decía en un pequeño análisis Byung-Chul Han sobre Sócrates, ¿no? Decía, él hablaba y de hecho también nombraba otro gran autor que es Michel Foucault sobre unas últimas conferencias que habló sobre un concepto que se llama parresia. La parresia es decir la verdad, ¿no? O decir toda la verdad, ¿no? O decirlo todo también. Bueno, la parresia, Han la relaciona con algo que también él quisiera poner también, o sea, como que agregar, con el valor de decir la verdad. A eso le llama parresia valerosa. La parresia valerosa sería, hay que decir la verdad, pero también decir la verdad implica consecuencias. Y toma como ejemplo a Sócrates. Sócrates, en defensa justamente de su ética que apuntaba hacia la concepción de verdad, da un tipo de, vamos a decir, de desengaño, de dialéctica, ¿no? Que justamente tiene que ver con un diálogo, ¿no? En donde se enmascaraba a las personas, pero también generaba conocimiento. Todo eso lo lleva a, vamos a decir, a ser condenado a muerte. Y justamente a Sócrates se le ofrece la libertad a cambio de retractarse, retractarse de lo que había mencionado como su ética en tanto a la verdad, ¿no? Sócrates prefiere la muerte, ¿no? O sea, prefiere ser sentenciado, asesinado, fue condenado a la cicuta y envenenado y morir. Antes de negar la verdad de aquello que él había dicho como verdadero, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Estos autores, como Han, nos hacen ver que no solamente se trata de decir la verdad, y también reconoce, en esta época decir la verdad ya es un acto revolucionario. Pero, pero en el caso también de Sócrates, lo hace ver como un acto de compromiso con la verdad. Por eso lo lleva a la valentía. A menudo cuando hablamos de valentía, por ejemplo, aquellas personas que dan la vida por sus acciones, por lo que se dedican o por algunas cuestiones que le llegan a suceder, podemos pensar que han nacido con esa valentía. Pero debemos de recordar que hasta el propio Platón decía algo, ¿no? Decía que la valentía justamente venía del amor. O sea, quiere decir que no hay nada que se haya hecho por amor que nos lleve a la cobardía. El amor justamente nos posibilita ser valientes. Entonces, nunca pensemos que la valentía es solamente
de los superhéroes o de unas personas que tienen ciertos valores o cierta personalidad. Claro, hay muchos tipos de personas que tienen formas de ser en tanta valentía, pero desde este punto de partida, que como les dije en la sesión pasada, vamos a ver que para mi gusto estos elementos se convierten en una forma de ética. La valentía es algo que se constituye en el compromiso, en el amor con las personas. Quien ama la vida, quien ama a las personas, quien quiere la libertad de los demás, y por eso, como decían hace rato, ¿no? En una participación, que es la libertad de las demás personas. O sea, cuando yo quiero mi propia libertad, quiero la libertad de los demás, porque yo no puedo ser libre si no son libres los demás. O sea, me respeto a mí mismo, por así decirlo, ¿no? Respetarme a mí mismo es respetar a los otros en tanto a libertad. Por consiguiente, ser valiente es el resultado de eso. Entonces, ¿por qué decimos que valiente? Porque claro está que todas las luchas, que todo lo que implica la transformación de nuestra realidad, no quiere decir que vaya a ser algo sencillo. Habrá algunas cosas que puedan ser sencillas, otras que no, pero siempre lleva un compromiso con esa situación. Por ejemplo, uno de los primeros compromisos a los que se enfrenta el docente es dar cuenta que no se reduce su educación o su trabajo educativo al salón de clases. Quiere decir, a una hora que está con las personas o todo el horario escolar, sino que está comprometido con aquello que están explorando, con aquello que están haciendo, con aquello que están transformando. Y eso a veces puede ser más allá de su horario de clases. Por eso les decía la vez pasada, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, un médico, un abogado, ¿no? Si bien es cierto que puede tener un cierto horario, a menudo cuando hay un compromiso muy fuerte con ese trabajo, le pueden llamar a cierta hora y como hay un compromiso con esa disciplina, va a ir a eso, ¿no? No está pensando, no, yo ya te atendí hace rato, pues yo ya no sé, ahí luego hasta que vuelvas a ir. O yo ya te di la explicación ahí hasta que entiendas, ¿no? ¿No? O sea, la persona cuando es requerida por el compromiso que implica ante esa labor, está. Entonces acá sería el trabajo docente, es un compromiso no solamente en tanto a apoyar palabras, o sea, como échele ganas o problematizar, sino también todo lo que implica esa labor. Y eso a menudo da valor porque como ustedes saben, puede haber situaciones en donde se necesita ser valiente, en donde no se necesite callar, en donde se necesite desobedecer, en donde se necesita ser firme, o donde también se necesita dejar de pensar en las posibles consecuencias de las muchas que puede haber, pero sobre todo aquellas que implican riesgo. Por ejemplo, en algunos ambientes hostiles en México, sabemos que existe la violencia, ¿no? Entonces, algunas personas pueden pensar, no, pues yo aquí no tengo nada que hacer. Bueno, justamente Freire es una de esas perspectivas que su visión entra muy bien en los esquemas sociales en México. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Freire, como les decíamos ya en la sesión pasada, no te está comentando que vayas y se la hagas de todos aquellos que son injustos, o que vayas y te agarres a golpes, o que los quieras asesinar, o que les digas de groserías. En ningún momento está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cómo el trabajo hasta con alguien que está en una posición opresora se puede cambiar siempre y cuando tú entres con esa conciencia que rompa con esa forma, ¿no? Como decíamos hace rato, ¿no? Esa tarea del oprimido, bueno, lo decíamos en la primera sesión, ¿no? Esa tarea del oprimido, vamos a decir, esa condición, esa responsabilidad histórica que le da de liberarse a sí mismo y liberar a los opresores. ¿Por qué? Porque no esperemos que los opresores vayan a entender esto, sino que los entienden aquellos que han padecido o que su vida cotidiana está llena de estas situaciones en donde dicen, es cierto, la única forma de cambiar esto es comprometerme con esta realidad. Si no me comprometo con ella, esta realidad nunca va a ser diferente, porque tan es así que yo creo que lo han visto en muchos de sus trabajos, ¿no? Cuando han hecho un proyecto, ¿cómo es que se hacen los proyectos? Bajo un compromiso, ¿no? Alguien tiene que comprometerse con el proyecto para que se realice. Entonces, acá en Freire sería, ok, así como nos comprometemos para otras cosas, esto implica un compromiso humano, que es el del amor, ese lazo que nos une, pero que también nos lleva a respetarnos. ¿Pero en qué sentido de respeto? De la libertad. No busco imponerte, busco que seamos libres todos. Y eso, aunque no lo parezca así como decir la verdad, le decía con el ejemplo de Sócrates, conlleva también cierto valor, porque a menudo nos puede angustiar o dar miedo según el contexto en el que estemos. O también lo más simple, ¿no? Como les decía la sesión pasada, ¿no? En el ejemplo de una compañera que por aquí también nos comparte su experiencia, que nos decía sobre enfrentarse a un barrio donde hay personas que están en la calle todo el tiempo, posiblemente algunos ya roban, posiblemente algunos ya traen armas o están bebiendo en la calle, y cómo el amor, porque eso justamente es un concepto que se utilizaba ahí, el amor
era ese acto que los llevaba a la valentía de enfrentarse a esa situación. Y por eso les decía que en esa ocasión, en el sentido religioso, que se me parecía muy interesante, ya ni siquiera en el sentido de Dios me va a salvar, ¿no? Sino en el sentido de el amor me va a posibilitar, no necesariamente hablando de Dios, sino siendo quien soy, para enfrentarme a esa situación. Y ese era un ejemplo también que se me pareció, por eso les comentaba un poquito en la sesión pasada, se me hacía muy interesante porque el acto esencial que se ve ahí es que la persona acepta las consecuencias porque sabe que eso es lo correcto para que se posibilite todo lo demás. Así que bueno, esa posición de amor, ya hay para complementar algo que les quería comentar hace rato en tanto a Freire. Freire se llega a mencionar que tiene una gran influencia, como comentaban hace rato, por la posición tal vez o influencia religiosa que hay en él, sobre todo por su formación jesuita que llegó a tener. En el amor también estaba presente esa idea, de hecho es muy común, ¿no? Que en los trabajos de interacción social que existen en los jesuitas, ¿no? Como esas tareas de ayuda que se les da a los estudiantes, siempre esté muy presente la idea del amor, como el ejemplo que les di la sesión pasada. Pero sin embargo, Freire, como ya dimos cuenta ahorita que es el amor, los lleva a la idea de compromiso. Si realmente queremos transformar nuestra realidad, hay que comprometernos con ella. Esa es una gran enseñanza que también damos a los demás con nuestro acto de compromiso. Cuando yo estoy comprometido, los demás dan cuenta de eso. Entonces, ¿qué quiere decir con eso también, Freire? Un día le pregunta a una reportera a Freire, de hecho creo que está en uno de estos videos que les pasé, en una entrevista le dice a Freire, ¿cómo le gustaría ser recordado? Y Freire dice, nunca me he hecho esa pregunta, pero si de alguna manera me gustaría ser recordado, sería como una persona que amó mucho. Fíjense, aparentemente si vemos esto que dice Freire, no lo podemos tomar solamente como muy romántico, ¿no? Como que, pues quiere así como que hacerse el bueno, o quiere sonar como que bien idealista, pero no, nada que ver. Freire tiene una comprobación de eso que dice y de eso que les estoy diciendo ahorita. Cuando él empieza este ejercicio de social, en tanto educación, yo creo que una de las grandes enseñanzas que tenemos en Freire es que a menudo, y lo digo porque a menudo, la primera pregunta que surge en nosotros es, ¿cómo vamos a hacer todo esto si las condiciones en las que vivimos no nos posibilitan eso? Quiere decir, ¿cómo vamos a aspirar a una forma, por ejemplo, muy social, muy dialógica, muy humana, cuando posiblemente estamos en un régimen, cuando posiblemente estamos en una posición antisocial, antisocialista, anti-izquierdas, anti todo lo que representa Freire, ¿no? Es más, es perseguido eso, vamos a suponer, ¿no? ¿Cómo puede hacer eso, no? Ok, hay algo de cierto, o sea, no está mal pensar eso. Hay algo de cierto, reconocerlo. Pero Freire nos enseña algo. A él tampoco le tocó que las condiciones ya estuvieran dadas. La enseñanza de Freire es que nosotros podemos contribuir a que las condiciones primero cambien y posibiliten que llegue esto. ¿Qué quiere decir? No es un ingenuo en pensar que se necesitan cambios estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita que el gobierno haga un programa o se replantee de diferente forma en sentido educativo como modelo educativo. O sea, que los modelos educativos del gobierno cambien. Sí, es necesario. Pero sin embargo, Freire no está esperando a que el gobierno se le ocurra eso o que llegue un líder y cambie todo, sino que considera que hay que incitarlo. Y la prueba está en él. Él inicia, como les dije, siendo un profesor voluntario de un programa que fue hecho en Brasil con fines del poder. ¿Por qué quiere decir esto? Pues estaban preocupados porque la población salía del rezago educativo para que hubiera mejoras económicas y también pudieran votar. Ok, pero no era una, aparentemente tendría mucha realidad, ¿no? Para muchos decir, sí, mira, están saliendo de esto, ¿no? Pero no, eso Freire da cuenta que no tiene nada que ver con los intereses de una población que necesita otras cosas. Entonces Freire rompe con eso, pero no rompe, fíjense, solamente desde su trinchera, así como aislado. Recordemos que Freire propone un nuevo modelo y le dan chance. O sea, vamos a decir que va a pedir oportunidad para que le den chance. Le dan chance, pero le ponen ciertas trabas, ciertos requisitos, pues también con fines de que fracase, ¿no? Con fines así como decirle, pues no la vas a tener tan sencilla, ¿no? A ver si puedes, te damos oportunidad. Freire, aunque sabía que le estaban dando menos de lo que se necesitaba, o sea, quiere decir que, por ejemplo, un programa de alfabetización comúnmente se necesita más de 100 días, ¿no? Ya a Freire le estaban dando 60 días.
O sea, no eran ni siquiera 90 días, eran 60 días, o sea, 2 meses. Y Freire acepta el reto y lo logra en 45 días. Y no nada más lo logra a una población pequeña como estaban acostumbrados en aquel momento, sino lo logra en todo un plantío de azúcar, o sea, donde había más de 300 trabajadores campesinos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Freire aprovecha la oportunidad al máximo y logra dar un paso para que ese modelo que él estaba creando fuera utilizado a nivel regional, que pasa a ser a nivel nacional, como se llamaban los círculos de lectura. Posteriormente, Freire apoya los movimientos de izquierda que se convirtieron en partidos en aquel momento. Uno de esos era el Partido del Trabajo de Brasil y logra la victoria electoral. Freire logra obtener cargos educativos, convirtiéndose en secretario de Educación y logra los cambios estructurales que al principio parecían imposibles. ¿Sí? O sea, se dan cuenta, o sea, Freire, si se hubiera quedado esperando a que algo pasara, pues ahí hubiera estado toda la vida esperando. La acción lo lleva a convertirse en esa persona que puede hacer cambios estructurales a través del gobierno, a través de la democracia. Pero hay un punto que también creo que significa mucho esto del amor en Freire. Sucede que en un apartado en donde llega lo que les comenté en la primera sesión, las dictaduras. Y llega la dictadura a Brasil. Freire se pudo haber quedado hasta ahí, porque ya alguien reconocido en aquel momento en Brasil. Pudo haber dicho, bueno, pues ya llegó la dictadura, ¿para qué me la complico? Pues ya, o sea, me retiro, yo ya soy famoso y aquí se acabó todo. Curiosamente, no porque queramos darle un lugar a la dictadura, al contrario, para nosotros la dictadura ha sido un escenario trágico, ¿no? Para las poblaciones, para los pueblos que sufrieron a causa de la dictadura. Pero sin embargo, lo curioso de esta historia, y lo digo más por Freire que por la dictadura, pero hay que dar cuenta de lo que implica eso. Freire, por el amor que tiene, y recordemos que es el amor en este ejemplo que estoy dando, el amor lo tomamos como compromiso, como querer la libertad del otro. Como en el gran amor que tiene, Freire libera aquello que quiere lograr, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Freire no termina su camino ahí. Se pudo haber retirado, se pudo haber hecho ya un autor que solamente escriba o que se quede a lo mejor escondido en algún lugar. Pero lo que hace es empezar a llevar su modelo una vez que es exiliado, porque estuvo en la cárcel, después fue exiliado de Brasil, lleva su modelo a muchos países de Latinoamérica, a Venezuela, a Perú, a Bolivia, a Chile, a Uruguay, ¿no? Lo empieza a propagar hasta que termina trayéndolo hasta Estados Unidos. Entonces, lo curioso de Freire, por eso les decía que aquí vemos también un acto de creación y transformación, es que al dar paso por amor a eso que está haciendo, termina comprobando esto que él dice. ¿Qué quiere decir? Que no se termina acabando su obra ahí. Es más, hoy posiblemente conocemos a Freire por eso mismo. ¿Por qué? Porque se propagó en toda Latinoamérica. Entonces, posiblemente aquí en México sabemos quién es Freire, gracias a que él estuvo en muchos lados de América, incluyendo México, llevando este modelo. Entonces, el Freire que nosotros conocemos viene de ahí, de ese trágico evento con la dictadura, sí, pero que paradójicamente eso que era todo lo contrario a lo que Freire estaba posiblemente queriendo hacer o ya había logrado, eso lo va a llevar todavía más allá de sus horizontes. Eso nos va a hacer entender que el amor tiene un lugar de valentía también, ¿no? Freire pudo haber dicho, se acabó todo, o sea, me voy a meter en más problemas, me van a matar, me van a desaparecer. Sin embargo, no lleva ese temor a eso, ¿no? Lo lleva a la construcción del mundo, ¿no? Le lleva a la construcción de visión, a propagarla. Entonces vemos creación, vemos transformación porque se expande su visión, pero también él crece en sus experiencias y también acentúa que el amor lo ha llevado a todos esos nuevos horizontes. Por eso ahí ya entendemos cuando Freire dice, quisiera que se me recordara como una persona que amó mucho, ¿sí? O sea, ya no lo vemos como un sentido, sí, el amor, qué bonito, qué alegría, no. El amor como un ejercicio real de esto que Freire nos está comentando. Bueno, agradezco esto, ahora sí ya avanzo rápidamente para no quedarme. Y bueno, aquí vemos la humildad. La humildad, les comento brevemente, tiene que ver con el ejercicio de diálogo horizontal, ¿no? El diálogo horizontal es como
todo lo contrario a lo vertical. O sea, se descoloca desde un punto de vista autoritario, ¿no? Del encuentro, de diálogo con los demás. Entonces, el diálogo horizontal tiene mucho que ver con estar entre iguales. ¿Por qué entre iguales? Porque recordemos que Freire, para él, la humildad tiene que ver con entender que no partimos de personas ignorantes. Ni el docente sabe todo, ni el alumno no sabe nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los dos siempre saben algo. Por lo mismo, eso posibilita el diálogo. Y esto no tiene que ver con una edad definida. Freire lo ve con una edad en general, ¿verdad? O sea, no con una edad de que diga, los niños sí son tontos o los campesinos no saben nada. No, todos entran ahí. Algo también muy interesante. Eh, para Freire, el diálogo, cabe recalcar, viene, hablando de Sócrates, por ejemplo, de la dialéctica. Pero, a diferencia de aquella dialéctica de Sócrates y Platón, a la dialéctica de Freire, como ya les he comentado en sesiones pasadas, esta dialéctica no aspira, o sea, ese diálogo no busca una verdad interior. Tal vez se parece porque hablamos de lo que sabemos, de nuestras experiencias. Pero la diferencia con el diálogo que viene de Sócrates es que no es un diálogo que crea que la verdad está en nosotros mismos como metafísica, o sea, permítanme, como una verdad divina, ¿no? O sea, como algo que va más allá de nuestra carnalidad, sino que él cree que el diálogo está fuera. O sea, fuera nos referimos como que todo lo que hablamos, todo lo que sabemos es la materia que está fuera de nosotros, ¿no? O sea, la materialidad, nuestras necesidades materiales, pero también la realidad, la naturaleza exterior. Entonces, la verdad en el diálogo de Freire no está adentro, está en la realización del mundo, en la interacción con él. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que ahí se descoloca de ese diálogo de la antigüedad, pero sin embargo tiene que ver con eso. La dialéctica, que puede decir que el encuentro de dos diferentes, es la creación de algo nuevo. Dicho de una manera clásica, sería como la tesis, antitesis y la síntesis, ¿no? Una posición que se le opone, algo nuevo que nace de estas dos posiciones, ¿no? La humildad también nos recuerda aquella frase que nos dice Freire, que nos dice, perdón, Sócrates. Yo solamente sé que no sé nada. Esa frase yo sé que es utilizada en muchos medios para hablar de Sócrates, pero en este caso siempre me gusta, de hecho la he utilizado también cuando empiezo a hablar de pedagogía, cuando he tenido la oportunidad de dar clases de pedagogía, y siempre inicio con esa, porque siempre trayéndolo también con Freire, nos hace entender algo Sócrates. El primer principio del conocimiento es asumir que no sabes, porque ¿cómo vas a llenar un vaso que ya está lleno? No se necesita llenar porque ya tiene todo, ¿no? Entonces, si quieres saber algo, tienes que partir de que no sabes. Ese es el primer posicionamiento para conocer sobre algo. Si se dan cuenta, ese es un principio de humildad. Ser humilde es asumir que no sabes todo. En el caso de Freire sería así, ¿no? Asumir que no sabes todo, no porque no debas de saberlo, o porque no sepas muchas cosas. No sabes todo porque estás siempre constituyéndote como persona. Entonces, como siempre te estás transformando, por eso nunca sabes todo, pero sin embargo, sabes algo que te permite querer saber más. Esa idea de querer saber también nos lleva a una reflexión muy socrática. Sócrates nos dice que los ignorantes no son aquellos que no saben, son aquellos que no saben, pero sin embargo, hacen como que saben. Y por lo mismo, se pierden la oportunidad de saber. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no quieren saber. Esos son los ignorantes, los que están atrapados en no saber, pero sin embargo actúan como si supieran o dicen que lo saben, que es justamente el ejercicio que hacía Sócrates, ¿no? Hacía o exhibía a aquellos que se dedicaban, no sé, por ejemplo, a ser abogados, a hablar del derecho, y les preguntaba sobre justicia, les preguntaba sobre libertad, y resulta que no sabían. O sea, que no lo tenían muy bien digerido, no tenían las nociones reales de eso como verdadero. Pero sin embargo, el poder saber que no lo saben los podía llevar a saberlo. Ese es el ejercicio que quería Sócrates, porque para él de eso se trataba. En medida que no lo sabes, puedes llegar a saberlo porque el conocimiento estaba en ti. Bueno, acá, en sentido de Freire, hay que asumir que no sabemos todo. Por eso se puede decir que la humildad tiene que ver con descolocarse de sujeto de supuesto saber como docente.
sea, como que yo lo sé todo y tú no me vas a venir a mí a decir qué voy a hacer y que cállate y que siéntate y que aquí se va a hacer lo que yo digo y yo sé más porque yo tengo más experiencia que tú. O sea, todas esas cosas que son como pura fanfarronería, ¿no? Puro show, puro drama que se hace para querer imponer o controlar, nos hace lo menos humildes posibles, ¿no? El conocimiento tiene que ver con la humildad. De hecho, si se dan cuenta, uno entre menos humilde, menos deja que las demás personas lleguen a sus propias conclusiones, porque siempre le quiere decir qué es lo que deben de pensar, ¿no? Porque cree uno que uno ya se lo sabe más. Si bien es cierto que hay cosas que pueden ayudar a entender ciertas situaciones, no olvidemos que ni todos sabemos todo, pero tampoco nada sabe nadie. Entonces, siempre hay que dar oportunidad de poder entender y reentender las cosas. Y esto lo decimos porque es parte también de la construcción de las cosas. Las cosas se están moviendo. Aunque en algún momento las cosas son de una forma, no se van a quedar estáticas, siempre se van a transformar. Bueno, siguiendo con esto, hay otro concepto, ya para ir así cerrando, va a haber otro concepto que es fe. Fe nos recuerda mucho esta posición como teísta de Freire, ¿no? Pero todo lo contrario, Freire lo descoloca de ahí, pero lo toma como un sentido mental, ¿no? Como una forma de percibirlo. Y nos dice que fe es estar convencido en el poder de hacer y transformar. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe es como eso que antecede el encuentro con los demás. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a encontrar con un nuevo grupo, tu conciencia por la libertad te hace entender algo, que los demás tienen la capacidad de transformarse y de hacer. ¿Por qué? Porque no esperemos que si estamos hablando de una lógica de que la educación enajena a las personas, vamos a llegar con personas libres y bien formuladas, sino al contrario, vamos a llegar con personas que lo que menos tal vez van a hacer es ser libres, ni independientes, ni mucho menos van a ser auténticos. Entonces, pero sabemos que así como yo he tomado conciencia para entrar en ese proceso educativo como docente, así como a mí otro docente me posibilitó eso, o sea, quiere decir como ese ejercicio que les decía, una persona que se va a enfrentar a un nuevo grupo desde Freire, tiene que hacer ese ejercicio de conciencia, pero obviamente lo hace igual también con otro grupo. Ese ejercicio de conciencia es dar cuenta que es un ser inacabado, pero que también todavía no tiene la libertad y que necesita hacerla, necesita hacer libertad. Entonces, por consiguiente, estar convencido en el poder de hacer y transformar de los demás es algo que surge de esa conciencia que Freire le llama concienciación. Esa conciencia posibilita la fe. Ya en que muchas veces justamente lo que vemos es el pesimismo de los docentes, sobre todo aquellos que hablan de más experiencia, cuando dicen, de aquí solo unos la van a hacer, o solo uno va a destacar, los demás vienen a estorbar nada más, o los demás no tienen la capacidad, o los demás son una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque según ellos creen que siempre es una población muy baja de un salón, los que logran ser buenos alumnos, los que logran destacar, y de ahí los que logran ser alguien en tanto a esa disciplina o en tanto a la trascendencia con esa actividad. Pero no es así. Todas las personas, toda la labor educativa implica a todos. Ninguno es menos incapaz que otros. Posiblemente algunos estén en alguna cuestión, vamos a decir, como aquellos que están más enajenados que otros. Puede ser, pero eso no quiere decir que por eso no tengan la capacidad para transformarse. Porque al final aquellos que son conscientes de eso, como en el caso de Freire, en algún momento también estuvo ajeno de eso. Entonces, por eso, estos tres elementos se juntan, amor, humildad, fe, que dan por añadidura la confianza. ¿Sí? Se instaura por añadidura aquel que tiene amor, humildad y fe, inmediatamente demuestra confianza a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que las propias personas son coherentes de sus actos, porque no necesitan decir sean amorosos, sean humildes, tengan fe. La propia persona practica el amor con aquellos que están a su alrededor. El propio, en este caso me refiero más al docente, ¿no? El docente practica la humildad, practica la fe. Entonces, el alumno da cuenta que, como decíamos en la sesión pasada, no hay palabrería solamente, sino que damos cuenta que es una persona real en eso que está haciendo y diciendo, ¿verdad? O sea, no solamente lo dice, lo hace, va de la mano, inmediatamente genera una confianza. La confianza tiene que ver también con la entrega de los demás ese proceso. No pensemos confianza como aquella de la que yo creo en ti, pues nada más porque me caes bien, no. Porque
el tener confianza en el proceso me lleva también como a involucrarme más. Entonces me refiero a esto como imaginémonos que estamos interactuando en un sentido de un círculo de lectura como lo de Freire, y esto posibilita dar confianza porque las personas dan cuenta del acto de amor, de humildad y fe que hace la persona. La persona está comprometida, es valiente ante esa situación, es humilde, tiene un diálogo horizontal, tiene fe, confía en las otras personas que tienen la capacidad de transformarse. Por consiguiente, las demás personas empiezan a tener confianza en él y por consiguiente también se involucran más. Esto va a llevar a otro concepto muy interesante que hasta hoy sigue muy presente en nuestra sociedad bajo diferentes autores, pero aquí lo estamos hablando de Freire, que es esperanza. La esperanza a menudo se entiende como la espera, ¿no? Pero para algunos la espera pues puede ser una manera vacía de postergar. En el caso de Freire, la esperanza es qué esperamos del quehacer que estamos haciendo, ¿no? Por consiguiente, ya no puede haber diálogo si su encuentro ahí es vacío o estéril, ¿verdad? O sea, ya no puede haber diálogo si una persona no sabe qué está haciendo, o sea, no sabe para qué hace lo que hace. La esperanza le dota de sentido ese quehacer. O sea, él espera de este proceso que esto se transforme, que esto cambie, que él sea de otra manera. Pero si la persona no sabe para qué está haciendo todo lo que hace en ese proceso de diálogo, entonces pues lo van a notar como algo vacío, como algo sin sentido, como algo que tal vez no sirve para nada. Pues sí, porque no espera nada. Entonces para Freire es como tener un para qué. O sea, la esperanza es tener un para qué de eso ejercicio que se está haciendo. Y justamente ustedes se van a preguntar, ¿ese para qué es algo que depende de cada quien? ¿Es algo que se tienen que inventar cada persona? ¿Es lo que ellos quieran ser? Bueno, recordemos, partimos de las necesidades de las personas. Quiere decir que las propias personas dan cuenta de la esperanza o de qué esperan de ese proceso cuando problematizan su realidad. Dan cuenta que con eso se posibilita una realidad diferente de aquella que ya reconocen como conflictiva o de aquello que ellos están interesados en cambiar. Dotan de esperanza ese proceso, dotan de posibilidad de cambio, o sea, del para qué están haciendo todo eso que están haciendo, o sea, ¿para qué estoy aprendiendo a leer y escribir? Bueno, porque eso te va a posibilitar entender cosas, utilizarlas como instrumento para comunicarte con otros, el poder también llevar, no sé, tu creación hasta nuevos horizontes, etcétera, ¿no? Hablando del, por ejemplo, del ejemplo de aprender a leer y escribir, ahí se juega la esperanza de que, ¿para qué estoy aprendiendo a leer y escribir? Bueno, ahí hay un proceso de esperanza en tanto a las necesidades de esa comunidad y de las personas que aprenden, ¿no? Bueno, ya por último vemos aquí pensamiento crítico y este pensamiento crítico está en relación de un pensamiento en tanto a lo que ya decíamos la sesión pasada, en tanto a problematización, ¿no? ¿Por qué es pensamiento crítico? Porque lo que busca es siempre estar actualizándonos. Esa actualización no porque las personas tengan que actualizarse, o sea, así como de que estamos condenados a actualizarnos, no. Actualizarnos en el sentido de que las cosas se transforman, lo queramos o no se transforman. Entonces estamos en un constante devenir, no estamos en una realidad estática. El pensamiento crítico entonces nos hace estar siempre pensando sobre esa realidad que se mueve. Entonces, el pensamiento crítico nos lleva a construir junto con esa realidad que se mueve. Muy al contrario, es el pensamiento ingenuo. ¿Qué sería eso? Un pensamiento que busca que te adaptes, como si la realidad fuera estática. Entonces, por eso, cuando se hace pensamiento ingenuo, las personas empiezan a tener hasta miedo o dudas, porque se dan cuenta que se están adaptando a una realidad cada vez más desastrosa, ¿no? Y piensan que pues, las cosas siguen empeorando y se tienen que adaptar a eso. Pero es que no se tienen que adaptar a nada. Lo que tienen que apostar es por la transformación. Y el pensamiento crítico justamente es una forma de problematizar esa realidad, como les dije hace rato, dar cuenta de sus causas. O sea, que implica también entender el problema, entender el problema de raíz, ¿no? Así que bueno. Ahora, con estos elementos, bueno, damos cuenta, esto fue lo que dejamos pendiente de la sesión pasada. Freire nos hace entender que con estos elementos podemos abordar nuestra realidad como nuevo diálogo, como una realidad diferente a la opresión y que nos posibilita una ética con las demás personas para poder interactuar sin la necesidad de imponernos con ellos, ¿no? Sin la necesidad de querer ser más que ellos, sin la necesidad de querer controlarnos. Una forma que nos posibilita realmente tener un encuentro, vamos a llamarlo así, sano, ¿no? Hasta este punto. Bueno, ahorita vamos a pasar al siguiente subtema. Permítanme un momento, no se vayan, unos par de minutos. Voy a cambiar de material, pero permítanme un segundo, ahorita vengo. Gracias, disculpen aquí la demora, pero bueno, vamos a continuar rápidamente. Bueno, ahora sí pasamos a
a este subtema con el que vamos a ir cerrando, que es la antidialogicidad y la dialogicidad. No sé si por ahí, bueno, alguien tuvo una lectura que quisiera compartir en referencia a este cuarto capítulo. Les cedo la oportunidad por si quieren utilizar la palabra en este momento. No sé si alguien quisiera hablar sobre alguna lectura que tuvieron sobre el capítulo 4. Adelante. Ok. Lo pueden escribir, utilizar el micrófono, no hay ningún detalle. Bueno, no se preocupen. Vamos a avanzar para aprovechar el tiempo y ahorita igual más al rato cedemos nuevamente la palabra. La antidialogicidad y la dialogicidad, ¿no? Que tiene que ver con estas teorías que aquí, bueno, entramos en una antesala de esto, ¿no? Este capítulo inicia con Freire hablándonos de la praxis, sobre todo como diciéndonos, okay, sobre todo a un Freire que nos habla como de una praxis en relación a la diferencia que hay con las demás especies, ¿no? Como que trata de hacer énfasis de por qué la necesidad de un sujeto de praxis. Y por eso nos dice que los hombres son seres de la praxis, de los quehaceres que con sus acciones transforman al mundo, a diferencia de los animales que reaccionan por instinto, nos dice Freire, ¿verdad? Y es que para Freire el humano no solamente es alguien que en su actividad reacciona por estímulo, ¿no? Sino que también es como alguien que admira al mundo, quiere decir como que admira su obra, como que contempla aquello que realiza, contempla su actividad, el producto de su actividad. Entonces, para Freire, cuando eso se anula, el humano de alguna manera pierde su humanidad, ¿no? Entonces, por eso es necesario entender que todo aquello que nos lleva hacia el sentido contrario del humano se puede entender como opresivo. Pero vamos a recordar por qué opresivo. Porque para Freire, lo que no permite que el humano sea quien es, ese humano, vamos a decir, en desarrollo, pues lo oprime, ¿no? Es como algo que quiere crecer y no se le permite que crezca. Entonces, por eso Freire nos hace ese énfasis en tanto a sujeto, vamos a decir, sujeto que trabaja, que es actividad, pero que también admira al mundo. Entonces dice Freire, en otras palabras, que la dialogicidad es el acto comunicativo o diálogo, expresa una experiencia de comunión, relacionarse con el otro con el amor, ¿no? Se dan cuenta que tiene mucho que ver con lo que dijeron ustedes hace rato, ¿no? Freire por eso coloca el amor como que de manera muy importante, porque se dan cuenta es como si fuera un puente, vuelvo a repetir esa palabra, ¿no? Porque el amor es aquel que nos posibilita el compromiso con los demás. Para Freire es algo muy importante el compromiso con los demás, porque sin eso posiblemente no vamos a querer ser parte de los demás. Lo contrario de la antidialogicidad, o sea, lo contrario del diálogo o la dialogicidad es la antidialogicidad, propio o característica de los opresores, a quienes como líderes de masa matan, frenan y minimizan a los oprimidos, sin darle la libertad de comunicarse, alienándolos a su rigor, a su yugo. Por ello es necesario un liderazgo revolucionario, ¿no? Parte de lo que Freire nos dice, y que eso lo digo también con mucho respeto, es dar cuenta de que, y que a veces creo que es lo complejo, ¿no? Cuando lo tratamos de hacer por nosotros mismos, es descolocarnos del pensamiento ingenuo. El pensamiento ingenuo nos hace creer como que hay personas que tienen buenas intenciones bajo el discurso de que no todos son malos y todos son buenos, y etcétera, ¿no? Pero no entienden las causas, ¿no? Es como, vamos a decir, es como querer pensar que un soldado romano, pues, va a ser buena persona con un esclavo, ¿no? O sea, por más buena onda que pueda ser, por más ingenuos que queramos ser, el soldado romano está educado para otra cosa que no es eso, ¿no? O sea, no podemos pensar que van a ser amigos, por así decirlo, ¿no? Aunque eso se pudiera dar. O sea, no podemos decir, no, es que no todos los soldados romanos son malas personas, sino que, o sea, no, o sea, eso sería como muy ingenuo. O sea, la realidad de la estructura es que unas personas tienen un lugar de explotación, como en este caso la esclavitud, porque también hacia allá gira ese dominio. O sea, no es como que algo que no sepamos. Quien trabaja, quien está en una actividad social, da cuenta de eso, ¿no? Si no ha dado cuenta, es porque posiblemente sigue en un pensamiento ingenuo, ¿no? En donde cree que se habla de una lucha de buenos contra malos. Y esa idea de luchas de buenos contra malos también es una idea como ingenua todavía, así como decir, no es que unos sean mejores o peores, estamos hablando de que hay cosas que tienen un sentido o que tienen una forma de operar a partir de que tienen ciertos intereses, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad lo vemos con los países imperialistas. Pensemos en Estados Unidos.
No podemos decir que Estados Unidos tiene un propio propósito último. Claro, en esencia tal vez es el dominio, pero dentro de eso, o sea, no podemos generalizar como decir, pero generalizar no en el sentido ingenuo, sino en el sentido entender cuáles son las dinámicas. Por ejemplo, el sentido ingenuo sería decir, no todas las personas que pertenecen a la élite estadounidense son personas que son o que tengan ciertos intereses de dominar a los demás, ¿no? Pues dicen, bueno, eso se me hace muy ingenuo. O sea, no es que tengan que querer dominar a los demás, pero la forma en cómo ellos practican su realidad, por la manera en que también han sido educados, pertenece a las dinámicas de opresión. O sea, si no lo quieren ver así, pues bueno, eso es otra cosa, pero creo que el simple hecho de dar cuenta de cómo se comportan, de cómo se manejan, pues nos hace entender eso, ¿no? O sea, no es tan complejo. Pero sin embargo, aquí viene otra posición, que es la que también tampoco crean que esto se justifica, ¿eh? Sin embargo, también en Estados Unidos, por ejemplo, podemos entender que no todas las élites tienen los mismos intereses, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver a Donald Trump peleándose con Biden, ¿no? Y alguien puede decir, ah, mira, pues uno es mejor porque se está peleando con el Trump, o los que le van al Trump van a decir que el Biden es el malo, ¿no? Bueno, pues nada que ver. Ambos tienen intereses desde esa posición de opresión, pero sus intereses van encaminados hacia otros negocios. Por ejemplo, en el caso de Trump, podemos decir que está encaminado hacia el negocio del gas, del petróleo. En el caso de la élite de Biden, podemos decir que está encaminado hacia propósitos armamentísticos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo lo pongo como un ejemplo, así como unos están en el negocio de la guerra y otros están en el negocio del petróleo. Entonces, que ellos se peleen entre sí no quiere decir que hay una guerra entre buenos y malos o que hay una guerra entre mejores y peores. Simplemente se están peleando por intereses propios de los opresores, propios de quienes quieren imponerse, propios de los que quieren dominar. Pero eso no quiere decir que vamos a generalizar o vamos a caer en la de que, ah, mira, este ya se le está revelando al Trump y por eso es mejor persona. No, al contrario. O sea, puede ser hasta peor. Ahí lo importante es entender qué es lo que caracteriza que esas personas se conviertan o sean eso, ¿sí? O sea, ¿por qué podemos decir que caen en una opresión? No porque no usen armas, o porque anden de traje, o porque tengan un lenguaje, o porque si unos defienden a los mexicanos, o porque si otros defienden a otros grupos. O sea, lo que vamos a dar cuenta es justamente lo que utilizan para imponerse. Entonces, eso es lo que de alguna manera Freire nos da, como diciendo, hay que entender cómo se impone una forma de dominio, pero también cómo se hace todo lo contrario de eso. O sea, un mundo, una comunidad, una sociedad sin esas dinámicas es posible. ¿Por qué lo decimos? Porque a menudo también lo que llegamos a pensar es que una sociedad sin esas dinámicas no es posible. Cabe recalcar que también Freire habla sobre esto, por ejemplo, aquí que dice liderazgo revolucionario, porque también lo trata de colocar en la línea de lucha de su tiempo. Desafortunadamente no vayan a creer que en ese tiempo las cosas son muy diferentes a la época de Freire. Y les voy a decir por qué. O sea, no vayan a pensar que porque en este tiempo no conocen de guerrillas o de levantamientos armados o de dictaduras, no vayan a pensar que eso no sigue presente. Tal vez lo que ha cambiado es que eso se ha disfrazado y también se ha silenciado, ¿no? O sea, se han silenciado ciertas cosas, pero de maneras más sutiles que antes. ¿Por qué? Porque alguien puede pensar que hoy la idea del liderazgo revolucionario no es necesaria porque pues ya no estamos en revolución, pero no porque hayamos superado la revolución, ¿eh? O sea, no porque, por ejemplo, aquí en México en 1910 ya pasó la revolución, no, sino porque hoy estamos muy lejanos de eso. Aunque deberíamos de estar muy cercano a eso, pareciera que se ha silenciado. Pero esa silenciación nos hace creer que hemos superado esos conflictos que en algún momento estuvieron muy presentes en nuestra sociedad mexicana, como discurso, como problema, como hartazgo. Entonces, bueno, ¿a dónde voy con esto? Que en tiempos de Freire, Freire consideraba que todos aquellos movimientos, por ejemplo en Brasil mismo, que implicaba el poder transformarse desde la revolución, que tendría que ver con la revolución de la toma del poder, en tanto al pueblo organizado, el pueblo haciendo la revolución, él lo estaba haciendo desde la educación, pero también parte de eso era como concientizar a las personas de la unión, o sea, como diciendo, la verdadera revolución no viene de la palabra revolución o de aquellos que hablan revolución, la verdadera revolución viene de aquello que transforma radicalmente estas condiciones opresoras en condiciones liberadoras. Entonces, por eso Freire, su lucha es educativa, pero converge
con las demás luchas. O sea, no creen que a Freire le da miedo que lo relacionen con la guerrilla, no creen que le da miedo que lo relacionen con los líderes revolucionarios de aquella época. Al contrario, él reconoce a, por ejemplo, a Che Guevara, en su momento reconoce a Fidel Castro, etcétera, ¿no? Independientemente de lo que hoy pensemos sobre de ellos, ¿no? Pero no le da miedo porque él tiene una visión, compromiso con la revolución social y considera que todo eso implica unas dinámicas. Unas son opresoras, por ejemplo, porque alguien puede decir que la dictadura que hubo en Brasil es opresora, no nada más porque le llamamos dictadura, o sea, como él le hace, ¿no? Que le quieren llamar dictadura a la del gobierno de México, o le quieren llamar dictadura a Maduro, o le quieren llamar dictadura a lo que hacen en Cuba, pero nadie le llama dictadura a lo que hacen en Alemania, lo que hacen los reyes en Inglaterra, lo que hacen en España, lo que hacen en Estados Unidos. Ahí vemos que hay más una cuestión propagandística, ideológica, que ha ido avanzando, pero actualmente cuando se habla de dictadura, no entendemos esa realidad de dictadura. Pero en el caso de Freire, no necesita que le vengan a explicar eso, como diciendo, no necesita que le digan, esto es una dictadura y esto no, o sea, no, sino que él entiende que la dictadura y la liberación tiene que ver con que es un régimen que se impone en las libertades de las personas de una manera más punitiva y comúnmente sus dinámicas son antidialógicas. Entonces, ¿por qué hablamos de una dictadura? No solamente porque venga de un orden militar, ¿no? Viene más porque hace opresión. O sea, a eso haríamos. Hoy, por ejemplo, hay un pensador que se llama Byung-Chul Han que habla del régimen de la información y que habla de la carencia de la libertad. ¿Se dan cuenta? Él ya no habla de un gobierno como tal. Él habla de cómo la información hoy se impone como verdad a nivel global. Y claro que tiene que ver con las élites. Pero si se dan cuenta, ¿por qué él habla de un régimen? Porque habla de un orden que se impone. Bueno, acá Freire, eso es justamente lo que nos trata de hacer ver. ¿Cómo son estas características que se utilizan a nivel cultural, social, para dominar y que tienen una característica de opresoras y otras que no lo son? Así que bueno, estas características ahorita las vamos a analizar. Bueno, están relacionadas con esto que ven aquí en pantalla. Nos dice Freire, hay que entender algo, ¿no? Una cosa es el diálogo que tiene que ver con A más B. Les decía en sesiones pasadas, A más B, ¿qué es? Es sumatoria. Por ejemplo, pensemos que A más B sería igual a A y B juntas, ¿no? Pero, por ejemplo, A sobre B, cuando una se impone sobre la otra, ¿cuál sería el resultado de A sobre B? Pues A, ¿no? Si se dan cuenta, ya no hubo nada nuevo. Simplemente hay una letra que se impuso sobre la otra y que se repite en el resultado. Entonces ya no hay nada nuevo. No hubo una unión, sino una imposición. Entonces, bueno, aquí están las características en pantalla que hemos platicado desde la anterior sesión y esta, con las cuales iniciamos, que son el amor, la humildad, la esperanza, la fe, la confianza y el pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, esto nos hace ver, Freire, para que entendamos qué es diálogo y qué es antidiálogo y por qué cada uno atenta por la libertad. Nos dice Freire, citando a Lenin, sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario. Nos dice que la revolución es hecha por la solidaridad que nace del testimonio que el liderazgo da al pueblo. Encuentra humilde de amor y fraternidad. Quiere decir que para Freire, las revoluciones, como esta cita de Lenin que representa como la idea de praxis, sería, no puede haber teoría revolucionaria si tampoco hay movimiento revolucionario. O sea, las dos van de la mano. Tampoco puede haber movimiento revolucionario si no hay teoría. Pero sin embargo, para Freire, la idea de la revolución es justamente, inicia con la solidaridad que nace justamente de personas que toman la iniciativa para el cambio, ¿no? Entonces podríamos decir que el docente es un agente que da iniciativa al cambio, ¿no? O sea, el lugar que ocupa el docente también es de un líder revolucionario, porque es aquel que incita al cambio y que hace que los demás también se vuelvan responsables de sus transformaciones. Así que bueno, aquí nos va a llevar a esto que es teoría de acción cultural de opresión y liberación. Y esto es con lo que vamos a ir terminando. Son 4 puntos de la acción opresora y también de la liberadora. 4 puntos comparativos que cada uno puede ser lo contrario del otro, pero nos ayuda a entender cómo es que estas se imponen o cómo funcionan en sentido cultural para la opresión, ¿no? Como ya decíamos, recordemos que Freire ya en este capítulo está yendo más allá del aula, ¿no? Está hablando de cómo esto impera a nivel cultural y obviamente pasa a ser a nivel educativo. Bueno, Freire empieza hablándonos de la función antidialógica que se impone bajo estas premisas, bajo estos 4 elementos que ahorita vamos a analizar. El primero es la conquista. Él dice que hay mitos sobre la realidad, o sea, así se mete la conquista. Legitima la ilusión de libertad que se da a través de la propaganda, o sea, de los medios masivos de comunicación de masas. Hoy esa propaganda ya no solamente pasa por la televisión o la radio o el periódico, pasa por lo digital, por los smartphones,
por las Smart TV, etcétera, ¿no? Pero sobre todo por las redes sociales que están relacionadas con los smartphones. O sea, que decir medios masivos de comunicación. Mitifican el mundo que nos lleva a la admiración de un mundo falso y no se da el desarrollo de admiradores del mundo. Esto es muy interesante porque fíjense que en la actualidad Han menciona algo referente a este régimen de la información actual, donde nos dice que cada vez nos estamos volviendo como admiradores de la realidad virtual, pasando a segundo plano la realidad material con la que vivimos, ¿no? Entonces, ya no admiramos como la verdad de las cosas que están fuera de nosotros, sino que nos estamos encajonando a una, vamos a decir, a una cueva digital. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente la TV, la radio y los periódicos cumplían como una cuestión de manipulación de masas y nos hacían creer una realidad, pero todavía era como discursiva. Acá ya es también de imagen, o sea, como una realidad alterna, ¿no? Entonces, la conquista, aquí la vamos a entender como una forma de propaganda que se nos impone sobre una verdad que se convierte en un mito, o sea, una verdad que no existe. Digo, bueno, dividir para oprimir, dice Freire, que está relacionado con este apostolado de Maquiavelo, divide y triunfarás, ¿no? Freire nos dice que la continuidad del poder de las minorías sobre las mayorías depende de la condición de dividir. Lo contrario sería una amenaza, sería para la hegemonía. Unión, organización y lucha significan peligro para la opresión, pues estas son prácticas liberadoras. Y justamente la división produce aislamiento y debilitamiento. Entonces, una de las formas en cómo podemos ver las prácticas de opresión a nivel cultural es dividiendo a las personas para que no tengan la fuerza de liberarse de aquello que los oprime. Entonces, a menudo las dinámicas de la opresión tienen que ver con dividir para triunfar, ¿no? Por lo mismo se cumple el aislamiento y el debilitamiento. Siguiendo con esto, vamos a ver un tercer punto que es acción y reflexión, ¿no? Perdón, acción y reflexión, no, discúlpenme, aquí me equivoqué. Es manipulación, está acá abajo. Manipulación. Manipulación nos dice que se ejerce por el mito también, por el mito, perdón. O sea, el mito quiere decir como que nos hacen creer algo, ¿no? Como que nos hacen mitificar la realidad en algo como en un supuesto, pero que no existe. Ese mito es el del modelo que la burguesía hace de sí misma. La burguesía, que vamos a decir, en este caso para Freire, es como las clases dominantes. Y quiere decir que nos presenta la idea de la posibilidad de ascenso. Esto es como que nos instauran la idea de que hay una supuesta movilidad social. De hecho, en la actualidad, en las redes sociales, hay mucho contenido en relación a esta manipulación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que nos hacen creer en su contenido que puedes llegar a salir de esa clase a la que perteneces solamente a través de un negocio o de un cambio de mentalidad. Siempre se reduce a través de un negocio o un cambio de mentalidad. Y eso justamente está basado en ese mito de manipulación de no necesitas cambiar las condiciones históricas, ni materiales, ni estructurales, ni ninguno. Lo que necesitas es que tú trabajes más o que pongas un buen trabajo o que pongas un buen negocio y que cambies tus formas de pensar y las cosas van a ser mejor. Eso se convierte en un mito que se convierte en manipulación porque nos entretiene pensando que las cosas serán mejor a través de eso, cuando realmente las cosas no necesariamente van a mejorar si cambias de forma de pensamiento de manera, vamos a decir, ilusoria, o sea, como haciéndote creer, y tampoco van a mejorar si solamente pones un negocio con muchas posibilidades de ganar dinero. O sea, tampoco ganar mucho dinero, aunque así fuera el caso de éxito, es la solución a los problemas sociales, ni culturales, ni mucho menos humanos, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que justamente aquí también la manipulación, y creo que esto tiene mucho que ver con los actuales líderes que tenemos, no solamente ahorita, sino desde hace muchas décadas, hablando de líderes falsos, líderes políticos, líderes que ostentan el poder, el Estado. ¿Y qué quiere decir esto? Que Frey nos habla del problema del líder populista. Yo sé que para muchos el líder populista tal vez está muy enmarcado para nuestra época bajo el discurso de la derecha en México del panismo, ¿no? O sea, que nos hacen creer que el populismo es todo lo que suena a izquierda, ¿no? Pero eso es falso. Pero no quiero decir que las personas que hoy están en la izquierda no son populistas. Aclaro esto, ¿eh? Quiero decir que tanto derecha como izquierda pueden ser populistas o lo son. No quiero generalizar que todos, pero lo están, o sea, pueden estar ahí. ¿Por qué? Porque quiero decirles cuál es la clave. El líder populista
es aquel que aparece como un falso revolucionario. Es aquel que no sirve a las masas, ya que oscila entre las oligarquías y las masas. O sea, está en medio de ellas dos. Pero esta lo que hace es manipular en vez de luchar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hace creer que las cosas están cambiando o que las cosas son mejores, aunque no lo sean. Por consiguiente, legitima el mito del ascenso. O sea, quiere decir que como que nos hace creer que así como vamos, las personas, pues si le echan ganas o si cambian su mentalidad o si trabajan en algo que les dé más feria o lo que ustedes quieran, van a ser mejores. O si, vamos a decir, como luego dicen por ahí, si te ponen las pilas, si aprovechas estas oportunidades o estas becas, vas a ser mejor. Pero no necesariamente va a ser así. Y cuando digo de esto, no me refiero a un gobierno en absoluto, me refiero, pensemos en todos los gobiernos que existen en el mundo. Y por consiguiente, ¿por qué es un líder peligroso y falso? Porque el líder populista a menudo es como ese Mesías que hace creer a las personas que va a cambiar las cosas de manera revolucionaria, pero no las cambia, las vuelve solamente parte de lo mismo. O sea, por eso dice cae en la manipulación. O sea, trabaja para la oligarquía. ¿Pero por qué trabaja para la oligarquía? Porque como quiere ser un mediador, como que quiere quedar bien con las dos partes, como decía Freire, no se puede ser liberador a medias, porque o liberas o caes en la opresión. Entonces, si en algún momento el líder quiere quedar bien con la oligarquía, va a caer en esto que estamos diciendo, en manipulación. Va a tener que mentir, va a tener que imponer, va a tener que hablar de una manera que no es propia de la liberación. Por más que diga el líder ese que es liberador, que está con los pobres, que quiere cambiar las cosas, o sea, y que tal vez tenga intenciones de eso, que tal vez diga que viene desde abajo, que tal vez diga que ayuda a las personas, o que ha cambiado ciertas leyes para que sean mejores, aún así, eso no significa una realidad como líder revolucionario. Eso es un líder populista porque oscila a medias y es peligroso porque quiere representar la revolución cuando no lo es. Entonces hay personas que terminan pensando que las revoluciones no existen por ese tipo de situaciones, ¿no? En donde se les hace pensar que se reduce a ese tipo de hallazgos. Bueno, ya siguiendo con esto, también hay otra forma que para Freire es la invasión cultural. La invasión cultural se nos impone como una forma única de ver el mundo, sobre todo con aquellas culturas que se creen como poseedores de la verdad. Aquí en Latinoamérica justamente tenemos un gran problema histórico con dos cosas, una con la colonización y otra con el imperialismo yanqui. ¿Qué quiere decir? Que a menudo las personas creen que lo europeo o lo español es mejor que sus creencias, que sus gustos, que hasta a veces su fisionomía. Pero últimamente también tenemos una tendencia, tal vez esto ya como en la modernidad, a creer que lo que es de Estados Unidos es mejor. ¿Cuántas veces no hay personas que dicen que en Estados Unidos no se puede tirar basura porque allá pues las cosas son mejores, ¿no? O sea, como que idealizan también Estados Unidos. Creen que en Estados Unidos no hay corrupción, ¿no? Es como esas personas que creen que México es el creador de los problemas del narcotráfico de Estados Unidos, cuando pues realmente por dónde pasan los problemas del narcotráfico que están aquí en México, pues por la frontera estadounidense, ¿no? O sea, ya nadie controla, el gobierno mexicano no controla su frontera, o sea, si pasa gente y al igual pasan armas para acá, es porque hay corrupción en la frontera con ellos, y hay corrupción entonces en todo el sistema estadounidense. Entonces en Estados Unidos hay mucha corrupción como la hay en México. O sea, no, es falso la idea de que en Estados Unidos no lo hay. En Estados Unidos hay reglas que se respetan. Eso es falso. Eso es solamente idolatría. Eso es invasión cultural. El pensar que tu cultura, que tu contexto, que tu identidad está por debajo, como que está, como que no tiene tanto valor como ese tipo de lugares o como ese tipo de países. Eso es falso. Desgraciadamente, hay una invasión cultural porque el propio marketing nos hace creer eso, ¿sí? O sea, el propio marketing nos bombardea pensando, por ejemplo, lo vemos ahorita, ¿no? Con Santa Claus, ¿no? El problema no es de que sea una festividad extranjera, ¿no? O sea, yo creo que eso no es el problema. El problema es de que se ha expandido por marketing, sobre todo por marcas primero como Coca-Cola, ¿no? En donde un personaje te hace creer una realidad, pero no es ni siquiera la identidad de un país. Ese es el eslogan de consumo de una marca. O sea, hay una invasión cultural justamente a lo que podrían ser las propias usos y costumbres de los pueblos en donde llega eso, ¿no? Entonces, damos cuenta que la invasión cultural también nos hace una visión ficticia de la realidad. Hay un ejemplo que pone Freire en el libro, entre varios, pero hay uno que les quiero comentar, que es donde una compañera de Freire, que en tanto a educación, en Estados Unidos, está en un círculo de problematización, o están problematizando sobre el contexto, y les enseñan una fotografía de una esquina que está muy sucia. Esa esquina pertenece al barrio en donde se encuentran, que es en Nueva York. Le preguntan que dónde creen a las personas que están ahí en la clase, que son de origen latino, al parecer, dónde creen que pueda ser
ese lugar. Lo primero que contestan las personas o los chicos que estaban ahí es que seguramente es el África o algún lugar de Latinoamérica. Ahí Freire utiliza esa narrativa de lo que comenta esa colega que está problematizando la realidad de ellos. En donde se dan cuenta, lo está problematizando, no les está diciendo que es ahí primero, simplemente quiere saber qué piensan sobre eso. Esa realidad es la de ellos, es la que están ahí, están ajenos a ellos. O sea, quiere decir que ellos no reconocen esa realidad. Freire eso lo pone como ejemplo, como parte de la invasión cultural. Ellos tienen una fantasía del lugar al que pertenecen porque utilizan estas palabras. Eso no, porque les dice la colega de Freire le dice a ellos, ¿y por qué no pudiera ser una calle de Nueva York o una calle de Estados Unidos? Y ellos dicen, porque aquí eso no sucede, o sea, ¿cómo eso va a suceder aquí en la gran ciudad, o sea, en la gran metrópoli? O sea, ¿cómo va a suceder eso? Bueno, Freire da cuenta de que ellos ya están como enajenados a una idea de invasión cultural, o sea, en donde creen que eso no puede suceder en un lugar como Estados Unidos, cuando justamente esa foto era de la esquina del lugar en donde estaba esa escuela, ¿no? Entonces, la invasión cultural nos hace imponer una cultura como superior a otra, desechando la propia identidad que tenemos por una vacía. ¿Por qué vacía? No porque las otras culturas sean malas, sino porque no pertenecen a nuestra realidad. Simplemente la adoptamos como si fueran verdades o como si fueran mejores, cuando ni siquiera estamos identificados con ellas. Bueno, siguiendo con esto, ahora sí vienen los puntos contrarios, ya con esto estamos cerrando, que son las características de teoría de acción dialógica que nos dice Freire, que es lo contrario a lo previo que ahorita vimos, ¿no? Ahora, la acción dialógica sería esto. Lo contrario de la conquista para Freire va a ser la colaboración. La colaboración se da entre sujetos a través de la comunicación, diálogo que conduce al liderazgo revolucionario. Quiere decir, si se dan cuenta, cuando hablamos de conquista, hablábamos de manipulación en sentido de propaganda. O sea, crear un mundo ficticio para que creas que esa es tu realidad. En la colaboración no hay necesidad de crear ningún mundo ficticio. Se colabora para transformar ese mundo, porque es ese mundo el que hace que las personas colaboren, ¿sí? Las personas se unen por el mundo en que habitan, pero no se unen solamente de felicidad, también se unen para transformarlo. Hay otro segundo punto que tiene que ver con lo contrario a dividir para oprimir. Dividir para oprimir tiene que ver con lo contrario que sería unir para liberar. La unión para Freire es lo que hace la fuerza, ¿no? La unión para Freire es de alguna manera en el sentido de utilizarlo para transformación. Si nosotros pensábamos en la transformación en sentido individual, fuera de lo comunitario, estaremos pensando en una transformación imposible. De hecho, posiblemente, muchas veces, es por eso que se nos hace difícil la transformación, porque siempre la pensamos de manera individual. De hecho, por ahí la sesión pasada alguien comentó algo de esto que estoy diciendo. La empezamos a nivel individual y por eso creemos que es complicada, que es difícil, que no lo puedo, es una utopía. Claro, si lo haces, si quieres construir un edificio tú solo, probablemente nunca lo vas a poder hacer, pero construyelo con 100 trabajadores, vas a ver cómo haces no nada más uno, sino varios edificios. ¿Por qué? Porque es la unión lo que posibilita los cambios, es la unión todo lo contrario de la división que hace que las personas no sean capaces de transformar su realidad. Por ahí dicen que la opresión se acaba inmediatamente cuando ven la unión de la población. Quiere decir que nunca pensemos que un líder opresivo, un líder que cree que tiene todo el poder, no se le vaya a acabar, porque siempre cuando se unen los estudiantes, cuando se unen los obreros, cuando se unen todas las personas que quieren transformar esa realidad, se unen como masas y esas masas son más transformadoras que cualquier otra cosa que pueda existir, que cualquier grito, que cualquier amenaza, que cualquier masacre. Las masas siempre han hecho que las cosas se transformen. Desafortunadamente, siempre las condiciones se dan no de la manera más ideal, pero las masas, en sentido de unión, siempre posibilitan cambios reales. Bueno, siguiendo con esto, ya para ir finalizando, Freire nos dice también, contrario a perdón, a la manipulación, sería la organización. Organización es contrario a manipulación, porque manipulación es creer que hay un líder que nos dice o que también nos hace creer que podemos cambiar las cosas desde nuestra trinchera, desde echándole ganas, desde simplemente siendo mejores cada día en nuestro trabajo, como un ascenso a una nueva clase social, como que nuestra aspiración como seres de esta sociedad es hacernos creer que entre más, no sé, oportunidades crea, eso nos va a hacer salir de la pobreza, por ejemplo, ¿no?
Y justamente para Freire es lo contrario a eso, el dejárselo todo a un líder que piense, que decida, que creamos que es lo que va a hacer que cambien las cosas, es organizarnos. La organización produce justamente la unidad entre las masas, pero una unidad ya inteligente, una unidad coordinada, una unidad que busca cambios y demuestra el liderazgo común. Un liderazgo que no apuesta por los propios beneficios de un grupo, sino por la colectividad. Por eso nos dice Freire, sin disciplina, sin orden, no puede haber organización, ¿no? Entonces, la organización para Freire también cabe recalcar que es una tendencia muy humana de los grupos cuando se unen. O sea, es como si, digamos, todos los grupos que existen cuando se enfrentan siempre buscan cómo organizarse. Aunque a veces tal vez no lo sean conscientes de eso, ¿no? O sea, a lo mejor no saben que se están organizando. Esto quiere decir que nunca pensemos la organización como una pesadez, como algo que, ay, pues si no podemos realizar una comidita, si no nos podemos reunir como amigos, que vamos a unir todas unas masas, ¿no? O sea, la organización social es algo que surge justamente de la unión de las personas, de la unión de querer cambiar las cosas, de los propios intereses y necesidades de una comunidad. Eso es algo como una tendencia que si dejamos que fluya, se posibilita la organización en aras de transformarse. Por último, ya para finalizar, está esto que es la síntesis cultural, ¿no? La síntesis cultural se va a entender como una forma de unir las diferencias culturales. Hace rato les decía que lo contrario es la invasión cultural, ¿no? Cuando una cultura se impone como verdadero, tanto mediáticamente como bélicamente, ¿no? En este caso, la síntesis cultural se da en la unión de las culturas, aceptando la diversidad de ellas, ¿sí? O sea, no es que tenemos que estar peleados con los europeos o con los estadounidenses o con los asiáticos, no. Es la unión de todo eso, o sea, el poder aceptar eso, pero sin perder nuestra identidad. Eso también implica los pueblos originarios, eso también implica nuestros hermanos del sur, eso también implica nuestros hermanos del norte, nuestros hermanos del Caribe, toda la humanidad desde la diversidad. Como decíamos hace rato, ¿por qué síntesis cultural? Porque nace de la diferencia, pero de la unión de ellas, y no de la separación, que sería la imposición de una por todas, ¿no? Por eso a veces creemos que hemos creado una diversidad cuando lo único que hemos creado es imposición, que lo vemos mucho en el marketing, ¿no? A lo mejor vemos personas de color, vemos personas que a lo mejor mezclan ritmos de Latinoamérica con nórdicos, pero más que una real unión, vemos imposición, que algunos eso le llaman como copiar, ¿no? Acá cuando hablamos de síntesis es como una forma de respetar la identidad, pero también de poder reconocer la de las demás, ¿no? Que a su vez nos ayuda a potencializarnos, ¿no? Porque es como ahora sucede, ¿no? Los pueblos europeos han hecho creer que los pueblos originarios, en tanto todos estos problemas étnicos que tenemos a lo largo de la historia, que son ya una complejidad, han hecho creer que todo lo contrario a eso es salvaje, ¿no? O sea, es primitivo. O sea, si eres indígena, perteneces a una tribu primitiva, como si fuera salvaje, como si fuera bestial. Pero eso es falso, eso es un discurso eurocentrista. Y no solamente se practicó con Latinoamérica, se practicó también entre los mismos europeos, también tenían discursos imperantes entre aquellos imperios como el romano, como el germano, que en medida de que se conquistan entre ellos, pues imponen sus verdades, ¿no? Bueno, esas cuestiones a lo que me estoy refiriendo es entender que no se puede creer que solamente hay una sola visión real, anula la de los otros y nos hace creer esto, ¿no? A menudo pensamos que todo lo que está fuera de eso es ignorante, a tal punto que creemos que el discurso de la ciencia eurocentrista es el único que existe. Como pensando, las demás culturas no pueden generar verdades, no pueden producir cultura, no pueden producir conocimiento. Claro que pueden, tan es así que hasta hoy siguen presente muchas de las cosas que las antiguas culturas dieron y que a veces ni siquiera pertenecen a esos pueblos que dominaron, como por ejemplo las que nacieron en Mesopotamia, las que nacieron en Egipto, las que nacieron en la cultura maya, la cultura azteca, la cultura inca, la cultura oriental, o sea, unas infinidad de principios que hoy siguen vigentes y que a menudo se dice, ¿no? Si no se hubieran matado otras culturas o otros principios, tal vez hoy tuviéramos otra forma de percibir el conocimiento, no de una manera tan sesgada como decir, quien dicta ese conocimiento es el dueño de esa verdad, sino al contrario, o sea, todo eso es la construcción de una diversidad, que a menudo las personas no lo ven así porque creen que el progreso viene de un continente que trajo civilización, cuando realmente es una forma de vida que ellos tenían y que también fue progresando de una manera, pero no es la última verdad ni es la única manera de vivir en la Tierra. Así que bueno, eso se los dejo como una idea de análisis en tanto a síntesis cultural, en tanto la unión de las diferencias, como también una forma de una cultura diferente, en tanto a diálogo como superación de la opresión. Es que bueno, con esto estoy cerrando
esta sesión. Les agradezco bastante que se hayan podido quedar hasta este momento. Y pues nada, igual también les agradezco mucho que hayan podido darse la oportunidad de estar el día de hoy.